Bien, ya estamos listos para nuestro invitado del día de hoy. Vamos a saludar a Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes, bienvenido, gusto de saludarlo. Hola, buenas tardes. Un gusto, el gusto es mío de estar nuevamente aquí en Pura Noticia tratando de explicar, ¿cierto?, algunos de los temas económicos contingentes y atingentes, sobre todo en estos momentos en que cada vez se va viendo, ¿cierto?, que tanto la guerra como las decisiones políticas van armando un escenario económico un poco denso. Diego, el cambio de autoridades también tiene que ver un poco en esto, porque vamos a hablar del MEPCO y la gente tal vez no sabe qué es lo que es el MEPCO, es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Es un tema que estaba como allá bien alejadito hace 2 meses atrás y que ahora se nos acercó de pronto, así como que se nos viene un gigante encima. Sí, el MEPCO siempre estaba en la palestra. Lo que pasa es que el precio del dólar en los últimos meses fue disminuyendo. Hoy día retomó el precio que teníamos a diciembre del 2025, ¿cierto? Pero expliquemos cómo funciona el MEPCO. El MEPCO no, no controla el precio del petróleo, sino que lo que amortigua la subida o bajada de precio al consumidor final es el impuesto específico que tiene el petróleo. Recordemos que hay un impuesto a los combustibles, y este impuesto, ¿cierto?, que es gran parte del valor que nosotros pagamos en los surtidores de benzina, es lo que MEPCO, ¿cierto?, sube o baja en función de dos cosas: del valor del precio del petróleo y de la paridad del petróleo internacional. Entonces, en función de la paridad que está en función del precio del dólar y el precio del barril, esta banda de precios, ¿cierto?, reduce o aumenta el impuesto específico. Por lo cual, ¿cierto?, esto hace que el traspaso de precios sea lento hacia el consumidor final. Es decir, ¿cuándo vamos a ver recién traspasado el valor del inicio, ¿cierto?, de esta guerra? En la próxima semana. La próxima semana va a haber una fuerte alza, pero no más allá de 30 pesos por litro, que es lo que propone, que es lo que está por ley, ¿cierto?, de los precios de los combustibles. Entonces, lo que hace es que la transición de los precios de los combustibles internacionales afecte, ¿cierto?, gradualmente a los consumidores finales. O sea, Por eso hablamos de la que es un regularización subsidio. Es más que una entre, regularización, es el un precio subsidio. internacional y el local. Exactamente, claro, porque si se traspasa todo a precio local, las alzas serían muy altas. Mira, aquí tenemos dos. Uno, ¿por qué? Porque no entran todos los combustibles en el MEPCO. Entra el gas licuado vehicular, el gas natural comprimido para vehículos, el la gasolina automotriz y el petróleo diésel, que lo ocupan, ¿cierto?, grandes maquinarias. No entra la parafina. La parafina está por el precio de estabilización del petróleo, ya por el fondo de estabilización del petróleo. Y si Diego, nos dimos en cuenta, palabras esta simples, perdón. semana la parafina subió 107 pesos. Es decir, ¿por qué? Porque la parafina, al no estar dentro del MEPCO, absorbe y entrega al cliente el valor completo del aumento de precios de dólar, en este caso, y del barril. Sí, dime. Hablamos en sencillo para quienes nos están escuchando en la radio y nos están viendo en la televisión. Aquí los ajustes serían para las bencinas 93, 97 y también para el gas licuado de petróleo. O sea, el que nosotros El, usamos en el, la casa. exactamente, el petróleo, Ujú. la gasolina de todo tipo, 93, 95 y 97, ¿cierto? Y los gases, no, pero es el gas licuado vehicular. Todo esto es para transporte. Por eso es tan importante y por eso hace tanto ruido. ¿Por qué? Porque si nos suben los precios del combustible que se ocupa para el transporte o para la logística, ¿cierto?, esos precios, esas alzas se van a traspasar al consumidor final,
a los valores de los bienes y servicios que vamos a consumir. Entonces, por eso eliminarlo, ¿cierto? O tratar de, en este momento, es muy difícil, ¿cierto? O es contraintuitivo hacerlo, porque vamos a generar un proceso inflacionario, ¿cierto? Inmediato, lo que va a significar que se contraiga la economía, y al contraerse la economía va a haber menor recaudación, primero del Estado, ¿cierto? Y se va a empezar a ver esto en mayores cifras de desempleo. Mira, y por otro lado, no solo esto puede pasar en nuestro país. Hoy, sin ir más lejos, el precio del dólar, como lo dije, aumentó casi a los mismos valores que teníamos en diciembre del año pasado, a 930 pesos en promedio, casi, bordeando los 930 pesos, y bajó el precio del cobre. ¿Por qué bajó el precio del cobre? Porque se empezó a producir un estocamiento del mineral, porque al aumentar los precios de la energía, ¿cierto? El sector industrial empieza a comprar menos materias primas, porque, ¿cierto? Al comenzar un alza de precios, y esta alza de precios empieza a generar inflación, ¿cierto? Se va contrayendo la economía. Y esto o sea, comienza a haber un cuello de botella ahí en la economía, ¿no? Completamente. Es decir, se puede producir lo que en economía se llama estanflación, que son altos precios y crecimiento bajo, ¿ya? Entonces, por eso está muy complicado el escenario para realizar estos ajustes, ¿cierto? A este evento. Y es más, hoy también, por eso te dije que se estaba complicando un poco el tema económico. La economía funciona por expectativas, ¿cierto? Eso está claro. Y uno, ¿cierto?, va viendo cuáles son mis expectativas futuras para ir comprando o ahorrando en función de las necesidades. Al anuncio, ¿cierto?, del fin de semana pasado de rebajar el IVA a las viviendas, se produjo el efecto contrario. ¿Qué se produjo? Que el sector inmobiliario, hubiera un frenazo inmobiliario, un frenazo de compra de vivienda, y al revés, muchas personas que tenían promesas de compra-venta para inmuebles, esta semana se deshicieron de eso. Entonces, las constructoras y la inmobiliaria, ¿cierto?, también hoy empezaron a decir que finalmente esto, que es una expectativa porque no se ha producido, ¿cierto?, generó este efecto de que y obviamente si yo en este momento estoy comprando una casa o un departamento, voy a esperar que me bajen el precio del IVA, ¿cierto?, para comprar mi departamento o mi casa con 19% menos, que es el valor del impuesto, ¿cierto?, al valor agregado. Entonces, se empieza a complicar esto también con un esquema de restricción fiscal, ¿cierto?, que el presidente Kast viene hablando desde su campaña, y que el ministro Quirós la está aplicando, ¿cierto?, con reducir el 3% a todas las partidas del presupuesto de la nación, ¿cierto?, al ir disminuyendo gastos, ¿cierto?, que podrían no generar el valor que se podría tener. O sea, esto del IVA también, nos pasamos desde el precio de la gasolina al IVA. Esto también hace que haya una autorregulación de los gastos, pensando en que el IVA me va a proteger, en que voy a gastar menos próximamente en un bien inmobiliario. Entonces, es como obvio, o sea, si yo sé que vamos a tener 15, 16, 7, 18% menos, o tal vez un poco menos, por supuesto que espero. Pero aquí también es donde perjudicamos a las constructoras, a los trabajadores, y qué sé yo, viene todo un rebote, ¿no? Por eso en una de las entrevistas que hemos tenido aquí previamente, llegamos a la conclusión de que muchas de las políticas que se estaban aplicando, que se querían aplicar, eran contraintuitivas, ¿sí?
era contraintuitivo, porque, claro, se esperaba que al bajar, al eliminar, en este caso, el IVA, ¿cierto? Se iba a reactivar la economía, sobre todo en el sector inmobiliario, que es una de las grandes, es de las industrias que genera gran cantidad de trabajo, tanto directo como indirecto. Pero al cabo de una semana, todavía solo con el simple anuncio, ¿cierto? Se paralizó la venta de inmuebles. Y las que estaban en proceso de compra o en proceso de venta, según si yo soy el inmobiliario, yo soy el que va, el Según del comprador, lado que esté. la, las promesas de compra-venta se retiraron. Entonces se va produciendo esto. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que si el MEPCO, ¿cierto? Este se elimina rápidamente, aunque va a ser más lento porque esto es una ley de la República, tiene que pasar por el Congreso. Eh, si se elimina rápidamente, ¿cierto? Puede ir generando esto que estábamos diciendo, aumento de precios y una contracción económica. Entonces, que sería, ¿cierto? Lo que se denomina en economía estanflación, que es, y de una estanflación es muy difícil salir. ¿Y cómo podemos saber cuando un país está en esta inflación? Cuando lleva 3 periodos, en este caso del IMASEC, del Sí. índice de actividad económica, en negativo. Cuando ya tenemos 3 meses consecutivos negativos, ya podríamos estar pensando que estamos en un grave problema, ¿cierto? Eh, Económico coyuntural, porque no necesariamente debería ser estructural. Por eso se han ido dando, y hay muchas voces que pueden decir, sí, efectivamente, el MEPCO está generando, ¿cierto?, que la caja fiscal en este momento, ¿cierto?, no tenga lo suficiente para seguir inyectándole recursos a este fondo. ¿Ya? Eh, una de las últimas veces que se le inyectó dinero a este fondo fue en el año 22, ¿cierto? Que el ministro Marcel le inyectó 2.500 millones de dólares al momento de salir de pandemia, que también estábamos con una inflación alta y una contracción económica, y un precio del barril de petróleo sobre los 100, sobre los $100, Diego, lo mismo que al valor que teníamos hoy. Sí, dime. Diego, aquí uno comienza a escuchar y por supuesto también a ver un poco más clara la película. Pero ¿qué pasa con el impuesto a los combustibles, que es un cacho que de verdad ha quedado en nuestro país y que al final eran promesas que se quedaron en el tiempo? Era para una reconstrucción de caminos y todo lo demás, y al final nos quedamos eternamente con este impuesto que también hace que en el caso de los combustibles tengan un sobreprecio en el fondo. Claro. ¿Por qué no se le saca el impuesto a los combustibles? ¿O por qué no se ha querido legislar al respecto? ¿Por qué? Porque al eliminar este impuesto a los combustibles, o el impuesto a los combustibles es progresivo, es decir, las familias que tienen más, ¿cierto? Si tú le eliminas este impuesto, van a consumir más, ¿ya? Entonces, o van a ahorrar más, porque entonces el Estado recauda menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dos tipos, entonces aquí hay que dividirlo en dos tipos de consumidores: los consumidores particulares y los que lo ocupan como transporte e industriales, ¿ya? Y que esa es también una de las propuestas, focalizar el MEPCO, ¿cierto?, a este tipo, al segundo grupo, a los transportistas, ¿cierto?, y al sector industrial, y para el transporte particular, eliminarlo. Eso es una de las propuestas por lo mismo, porque si el transporte particular de auto, aunque cada vez se ha hecho más necesario por el mal sistema en algunas regiones, como la nuestra, el transporte público, mucha gente se ha endeudado y ha comprado sus vehículos. Entonces, por eso se dice que es regresivo, porque al disminuir esto, las personas de mayor poder adquisitivo se ven beneficiadas de esta baja de impuestos. No así personas, ¿cierto?, que no tienen vehículo y que tienen que seguir utilizando el transporte público. Pero lo que tú dices es verdad.
el impuesto específico a los combustibles es cerca del 40% del valor que tiene el precio final de surtidor en una gasolinera. Claro, y porque habían especulaciones esta semana que son medias aterradoras de pronto, Diego, cuando dicen va a subir el precio de los combustibles en 300 pesos. Entonces uno dice, chupaya, ¿qué pasa? O sea, voy a echar 10 litros y voy a quedar igual. Es por eso, mira, es un ejercicio simple. Un auto normal, vehicular, familiar, ¿cierto? Hace 40 litros, ya, 40 litros. Entonces yo, para llenar ese estanque, hoy lo lleno con 1.200 pesos. Si no tuviera MEPCO y si ya esos 350 pesos que se traspasa inmediatamente a valor consumidor, estaría llenando el estanque con 62.000 pesos. Esa es la diferencia entre el MEPCO, que ha ido amortiguando los precios hasta el día de hoy. La variación del día como todos los días jueves, cambia, ¿cierto?, el precio de los combustibles por ley. La variación del diésel y de las gasolinas 93, 95 y 97 fue nula. No hubo variación a la semana pasada. Pero la próxima semana va a haber una variación completa de los 30 pesos por lo que ha pasado en estas 2 semanas. ¿Por qué? Porque el MEPCO calcula semana a semana el precio con esta paridad del precio internacional y el precio del barril, y lo ajusta en función, y ajusta el impuesto. Le quito o le saco impuesto, ¿cierto?, al precio, para ir generando una estabilidad que dure 3 semanas. Entonces, si no hubiéramos tenido MEPCO, ya estaríamos con casi un 25, o entre un 20 y un 25% de alza de los precios de los combustibles, como así lo vimos reflejado en el querosene o la parafina, ¿cierto? Y ya que empezamos a entrar en invierno, hoy día ya en la zona central, ¿cierto?, empezaron las lluvias. Una de las formas, ¿cierto?, más económicas que tiene la familia y se ha ido mejorando es a través de estufas a parafina. Entonces, si uno se empieza a dar cuenta, es que, claro, efectivamente se puede empezar todo lo que el impulso del equipo económico del presidente Kast con estas variables, ¿cierto?, que no las tenía en diciembre, porque veníamos bien, venía subiendo el IMASEC, ¿cierto?, la inflación se había controlado, como que todos estábamos diciendo, Kast entra, ¿cierto?, con una economía no buena 100%, pero creciendo al 2,5%, claro, ¿cierto? Eso podía darte el empujón para revertir muchas cosas. Pero con esto, ¿cierto?, el escenario geopolítico internacional cambia completamente, y eso te hace cambiar mucho de los precios de los productos internacionales, y este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que somos muy dependientes de los productos y de los precios internacionales. Al ser Chile un país pequeño en el contexto mundial, cualquier problema, cualquier problema económico de las potencias nos repercute inmediatamente en los productos que nosotros importamos. Diego, uno de quienes puso la alerta de los 300 pesos por litro de combustible es el presidente de la Confederación de Camioneros de Chile, Juan Araya, y que puso el grito en el cielo con esto, porque decía que era como casi un suicidio el eliminar todo este aparato que en el fondo es parte de lo que son las atribuciones de Estado. Entonces los camioneros como que tampoco están muy contentos con esto, y sabemos que son los que movilizan al país, sabemos que estos señores son los que tienen historias. Ellos tienen historia. Ellos son los que pueden dejar un gobierno tan bleque, como dije por ahí, dejaron a uno acéfalo y comenzó un problema para muchos y una solución para otros. Entonces, los camioneros de transporte de carga tienen un peso gigante en Chile. Efectivamente, y es porque también
toda la distribución de bienes que tenemos en nuestro país se hace a través de las carreteras. ¿Cierto? No hay nada que le haga competencia al transporte terrestre. No tenemos trenes de carga, ¿cierto? El cabotaje marítimo es cierto que los barcos pueden ir de puerto en puerto transportando nuestros bienes, ¿cierto? Muy limitado. Entonces, casi tienen el monopolio, ¿cierto?, de la distribución de la logística nacional. Por lo tanto, al ser un gremio que tiene este poder casi monopólico, al pararse o al decir, oye, si esto sigue, nosotros, ¿cierto?, vamos a paralizar, ¿cierto? También es una alerta para el gobierno del presidente Kast, porque como dijimos, han puesto, ¿cierto?, en jaque a gobiernos, ¿cierto? Han tenido en el gobierno anterior del presidente Boric también se tuvo un paro camionero. Pero recordemos por qué, Diego, ¿te recuerdas que esto sucedió con el paro de los camioneros cuando el expresidente Boric puso hincapié en que iba a reflotar el ferrocarril de carga? Y ahí ellos dijeron, no me esté tocando en mi negocio porque este negocio lo domino yo. Exactamente, por eso te digo, tienen un poder casi monopólico de la logística y del transporte de carga en nuestro país. Entonces, como el petróleo, ¿cierto?, que es para mover sus maquinarias, que es el diésel, ¿cierto?, todos estos camiones funcionan con diésel, están afectos al MEPCO. Si no, se les sube los costos de transporte. Y estos costos de transporte muchas veces, ¿cierto?, se lo tendrían que traspasar después las personas, ¿cierto?, o la industria que contratan estos servicios de flete, lo tendrían que costear dentro del precio final al consumidor. Entonces, muchos transportistas, sobre todo pequeños, que tienen, la mayoría de los transportistas, ¿cierto?, son microempresarios. Entonces tienen 1 o 2 camiones, es más, muchos camioneros manejan su propio camión, no tienen la espalda financiera como para llenar sus estanques hasta que, ¿cierto?, se les pague el trabajo de la logística, del flete o del transporte de carga que realizan. Ellos tienen que tener el camión disponible con carga de combustible para hacer este transporte. Y muchas veces no tienen esa espalda económica. Sí lo pueden tener estas grandes empresas de logística que tienen mayor poder de financiación, pero no así los pequeños transportistas, que esto sí les va a afectar directamente. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Que finalmente el mercado se empieza a concentrar en las grandes empresas de transporte y logística, y todas estas personas pueden también quedar sin sus fuentes de trabajo. Entonces, es muy compleja la situación. Muchas veces, ¿cierto?, uno cuando para el transporte de carga para los camioneros, tienen una muy mala reputación a la opinión pública cuando hacen esto, ¿cierto? Pero es debido al gran poder monopólico que tienen en función de que no hay una alternativa en nuestro país para el transporte de carga que no sea vía carreteras. Diego, antes de terminar, ¿sería entonces el MEPCO el gran cuco que tiene que enfrentar esta semana que viene el nuevo gobierno de José Antonio Kast? Efectivamente, yo creo que esta idea del MEPCO la debería dejar de lado por un tiempo. Lo que pasa es que ahí hubo un error de Paulina Núñez, la presidenta del Senado, que creo que se adelantó un poco y encendió esta hoguera con gas. Claro, pero ¿con qué tipo de gas? ¿Con gas con gas para automóviles o gas licuado domiciliario? Que gas licuado domiciliario no tiene MEPCO. Efectivamente, tenemos es que por eso mucho de esto se funciona en función de la expectativa. Lo mismo, el anuncio de bajar el IVA a las viviendas produjo el efecto contrario.
esto también abre el debate, si bien está bien hablar si el MEPCO se financia o no se financia, ¿cierto? Si el Estado está inyectándole muchos recursos o no, está bien, conversemos, analicemos, busquemos propuestas, pero de largo plazo. El presidente Kast lo que debería hacer, según mi humilde opinión, es concentrarse en lo que él dijo que iba a empezar a hacer, que es un ajuste fiscal. O sea, si él, y este ajuste fiscal, ¿cierto? Contaba con la gran lo veía las personas lo veían positivamente realizar este ajuste fiscal para reducir algunas cosas. Entonces, si va por el MEPCO y elimina el MEPCO, ¿cierto? Puede generar ingresos por otra vía. Pero si no elimina el MEPCO, ¿cierto? Tiene que recortar más el ajuste fiscal. Entonces, solos se pusieron en un zapato chino. Entonces, ¿Esto cambia las expectativas de la gente, digo? efectivamente, porque empieza a ver ya, a ver con otros ojos, ¿cierto? Inmediatamente el inicio de este gobierno. Porque si a las personas de calle, como nosotros, cualquiera, te empiezan a subir constantemente los precios, se empieza a producir un malestar, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Todo lo que redunda económicamente en los bolsillos de las familias, ¿cierto? Se busca inmediatamente a quién es el ejecutor de estas políticas económicas, ¿cierto? E independiente, si sea por ley o no sea por ley, al primero que le recae esta responsabilidad por parte de la ciudadanía es al presidente de la República. Diego, queremos agradecerte por este tiempo y por supuesto porque nos deja claro en este tema que ha sido el tema de la semana en nuestro país. Sí, no, a ustedes por invitarme y claro, lo que siempre hay que tener claro que muchas veces, ¿cierto? Hay que ser más precavido en temas económicos con lo que se habla, porque la economía funciona completamente a base de expectativas, ¿cierto? Y por eso vienen estas personas que, ¿cierto? Que muchas veces se financian en función de solamente las expectativas de la gente. Entonces, hay que tener eso cuidado, ¿cierto? Y creo que aquí pecaron de voluntarioso el inicio del gobierno con estas políticas económicas que finalmente le trajeron más ruido, ¿cierto? Bueno, que la gente lo haya visto de forma positiva. Bien, Diego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego del Barrio, en la Universidad de Valparaíso, estaba dejándonos en claro este tema que fue bastante bullado esta semana y va a seguir siéndolo, como es el gran y bullado MEPCO.